Visto desde lejos, podríamos pensar que lo que ocurre en Medio Oriente está en pausa. Ni guerra abierta, ni paz. Estancamiento. Pero no es así. Podríamos equipararlo al ojo de un huracán. En el centro prevalece la quietud. A su alrededor hay un torbellino de vientos que arrasan con todo y de los cuales hay que protegerse. Lo que existe es una expansión de los impactos del conflicto que ya está afectando a millones de personas, empezando por los países más cercanos. La guerra en Medio Oriente ya no es un conflicto local, es un fenómeno que se amplía y empieza a tener efectos globales. En el centro está el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa el 20% del petróleo y el gas del mundo, la tercera parte de los fertilizantes y otros insumos claves. Cuando esa ruta se estrangula, el impacto se expande hasta golpear a todo el mundo. En algunos países de África y Asia, algunos hospitales empiezan a cerrar secciones enteras por falta de combustible, lo que implica decidir a quién se atiende y a quiénes no. Las filas para llenar el tanque de un vehículo o motocicleta son de varias horas. Suben los precios de los alimentos y escasean los medicamentos. No son casos aislados. Es un mismo fenómeno repetido en múltiples lugares. Son los primeros efectos de una marejada. Las rutas de comercio son más largas, con retrasos de semanas. Para una economía es costoso, para una persona puede ser decisivo, para un niño con hambre puede ser vital. Gran parte del comercio depende del Golfo Pérsico. Esto compromete cosechas futuras si dejan de pasar por ahí los fertilizantes. El petróleo caro eleva el costo del transporte y de los alimentos. Esto ya se siente incluso en los países industrializados. En Estados Unidos ha subido el precio de la gasolina y la población está descontenta. Los medios lo señalan continuamente de manera cada vez más crítica. Ahí en Estados Unidos acaba de cerrar una aerolínea de bajo costo que tenía más de 30 años de existencia. Otras aerolíneas de más renombre cancelan algunos vuelos o suben los precios de sus boletos debido al mayor precio del combustible. Lo que vemos es una onda expansiva, como una piedra que cae en un estanque de agua. La piedra cayó en el estrecho de Hormuz, el estanque es la economía mundial. Y las ondas, energía, transporte, alimentos, terminarán alcanzando a prácticamente todos. Algunos países ya hacen ajustes. Corea del Sur restringe el uso del automóvil. Hay campañas de ahorro energético en Europa y otros países. Y en algunos lados se empieza a promover el trabajo en casa. Un poco como ocurrió durante la pandemia de COVID. En México, el efecto inmediato sobre los consumidores se ha contenido mediante ajustes fiscales y acuerdos para sostener los precios de gasolina y diésel. Muy bien, eso pospone el impacto, pero no lo evita. Y esto empieza a convertirse en un problema de prioridades. Reducir los ingresos fiscales para sostener esos precios o emplear los recursos públicos para prepararnos mejor ante lo que viene. Acolchonar el impacto responde a la idea de que el choque será transitorio, pero es una apuesta arriesgada. El conflicto lleva ya más de 2 meses y a estas alturas ya no es simplemente un problema de que se agilice el tránsito por una ruta estrecha. También se han dañado las infraestructuras de producción. Y esto hace que aunque se normalicen las rutas y el impacto de la normalización, el efecto benéfico de la normalización tardaría semanas, pero aunque se normalicen las rutas, el mundo, la producción, ya no volverá a ser igual, al menos durante años.
El conflicto, que dura más de lo esperado, no se limita al transporte, sino que al dañar la producción genera un impacto duradero bastante dañino. Y lo peor, aparte de que se prolonga, es que puede escalar, y puede escalar mucho. No lo sabemos. Y esto no es solo un asunto geopolítico lejano, es un asunto humano que afecta a todos. Hay que pensar en que avanzamos a un mundo en el que el comercio internacional, que antes era una fortaleza digna de presunción, ahora puede ser el talón de Aquiles de muchas economías dependientes en aspectos estratégicos de cadenas de producción sobre las cuales no tienen control. Este puede ser también el talón de Aquiles de la economía nacional. Prepararse ya no es una opción, es una necesidad. Y lo primero que habría que pensar es el balance de prioridades de la producción nacional. Producir para exportar, eso es lo más importante. La renegociación del TEMEC en condiciones difíciles por las nuevas estrategias y actitudes políticas de la administración Trump. O prepararnos reconociendo que hemos olvidado algo muy importante, que no le hemos dado prioridad a la producción para el consumo interno. Es decir, ¿cuál debe ser la prioridad? ¿Exportar o producir para nosotros? No son alternativas extremas. No implica abandonar una cosa en favor de la otra. Pero sí implica la necesidad de reflexionar sobre los cambios necesarios ante una situación como la que está enfrentando el mundo, por el Estrecho de Hormuz, por la guerra en Medio Oriente, que se suma a la situación que enfrenta México por el cambio de la filosofía comercial, por así llamarlo, del nuevo gobierno o del gobierno de los Estados Unidos con la nueva administración Trump. Nueva es un decir, ya lleva más de un año y ya hemos visto de lo que es capaz. Prepararse ya no es una opción, es una necesidad. Si te interesa este análisis, suscríbete, difúndelo, haz un comentario, incluso una palabra, sería bienvenida. Muchas gracias.